Bueno, gracias por venir. El tema de hoy es, dentro de lo que es la dimensión espiritual y comunicación o comunión con Dios, caminando con Dios como Enoc. En esta primera parte vamos a hablar de la realidad de caminar con Dios en medio de una generación caída, ¿no? ¿Qué significa caminar con Dios? En Génesis 5, 22, 24, ya sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Quiere decir que no conoció la muerte terrena, ¿correcto? Cuando leemos esta genealogía, vemos muchos nombres y una frase que se repite constantemente, que es y murió, porque están hablando de varias personas hasta que llegan a la vida de Enoc. Y dicen, y vivió tal, y murió, y vivió, pero cuando llega Enoc, Enoc vive con Dios, camina con Dios, tiene un pacto con el Señor, pero no muere terrenalmente, sino que desaparece, dice, y desapareció porque le llevó Dios, dice la Biblia. Pero cuando llegamos a Enoc, algo cambia. No dice que murió, dice que caminó con Dios. Caminar con Dios no es asistir a reuniones, no es acumular conocimiento bíblico, vamos a traerlo a nuestros tiempos. No es simplemente creer que Dios existe. Caminar con Dios es vivir conscientes de su presencia todos los días. Reconocer que este mundo que vemos, que percibimos, que tocamos, es en esencia la creación del Señor. Y si vamos más allá de lo que podemos ver con nuestros sentidos y entramos en la dimensión espiritual, lo que estamos haciendo es ampliando nuestra visión. Y entonces podemos entender a Dios, pero además podemos aceptar a Dios y permitir que Dios camine con nosotros. No es simplemente creer que Dios existe. Caminar con Dios es vivir conscientes de su presencia todos los días. Es tomar decisiones sabiendo que Él está allí, porque el Señor nos promete el libre albedrío, nos permite el libre albedrío, y por eso es tomar decisiones porque cada uno personalmente decide aceptar, entender y ver más allá de lo que están viendo sus ojos terrenales para poder acercarse al Señor. Y Él está ahí, Él nunca se ha ido. Es ordenar nuestros pensamientos, palabras y acciones bajo su mirada amorosa. Una vez que lo reconocemos, el siguiente paso es que estamos caminando con Él. Lo normal va a ser que de nosotros van a brotar los frutos del Espíritu, porque vamos a estar en comunión con el Señor. Enoc no caminó con Dios un fin de semana, caminó con Dios 300 años. Eso nos habla de constancia, de una persona que decide cada día establecer ese pacto con el Señor. Nosotros muchas veces tenemos momentos espirituales, que está bien, pero Dios nos llama a una vida espiritual, a que esos momentos sea toda nuestra vida, para que Él pueda traer el reino de los cielos aquí a la tierra, para nosotros. Caminar implica movimiento además, implica dirección, implica relación continua. No podemos caminar con alguien si no estamos cerca de Él. Y no podemos estar cerca de Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Aquí comienza nuestra reflexión. No se trata de cuánto sabemos, de qué tanto hemos estudiado o aprendido la Biblia o visto documentales o visto prédicas, sino se trata de con quién estamos caminando. Porque el Señor lo que quiere para nosotros es nuestra salvación, pero además Él quiere que seamos benditos en esta tierra. Él quiere que cuando tengamos que hacer cualquier transición del mundo terrenal al mundo espiritual, como cuando uno muere o como cuando Enoc fue, simplemente desapareció y se fue con el Señor, sea una transición sencilla, fácil, porque ya nosotros entendemos que Dios nos ha llamado para vida eterna. La condición humana que hace necesario caminar con Dios. En Génesis 3, 8, 10 encontramos, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. ¿Quiénes? Adán y Eva, que acababan de cometer pecado, que acababan de renunciar
a su promesa de no comer del fruto del árbol prohibido. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Pero miren cómo empieza. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Estaba ahí en el paraíso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde el principio vemos algo profundo. Dios caminaba con el hombre, había comunión. Inclusive a Adán no le daba vergüenza su desnudez porque era su parte natural, ser natural él desnudo igual que Eva. Entonces, pero el pecado rompió esa armonía. Como ya habían pecado, se sentían sucios, se sentían descubiertos. El hombre pasó de caminar con Dios a esconderse de Dios. El miedo reemplazó la confianza. La culpa reemplazó la cercanía. Entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. Y en Romanos 3:23 encontramos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no estamos lejos de Dios, porque, digamos, Él decidió irse. Estamos lejos porque el pecado nos separó. Dios no convive con el pecado, que es una mentira del demonio. O sea, como Dios no puede convivir con el pecado, cuando nosotros entramos en pecado, ponemos una barrera para que Dios no pertenezca a ese pecado y en consecuencia a nosotros, porque estamos en comunión no con el Señor, sino con el pecado. ¿Correcto? La amartiología, la doctrina del pecado, nos enseña que nuestra naturaleza está inclinada a alejarnos de Dios. A raíz del pecado original, nuestra naturaleza se establece así. Entonces, todo hombre, mujer, todo ser humano que nace desde su concepción con esa naturaleza pecaminosa. Pero la antropología bíblica, que es otra rama de estudio, nos recuerda que fuimos creados para comunión, porque Dios nos crea. Nosotros entramos en pecado que es heredado, pero nosotros también fuimos creados por el mismo Dios a imagen y semejanza para caminar con el Señor. Entonces, en nuestro interior hay una sed espiritual que nada de este mundo puede llenar, que es una sed que busca acercarnos con nuestro propio Creador. Nosotros trabajamos, compramos, logramos metas, pero si no caminamos con Dios, siempre habrá ese vacío. Enoc decidió no vivir escondido, decidió vivir en presencia, en la presencia del Señor. Esa decisión sigue vigente hoy. Todos tenemos la oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Tú y yo, de manera personal, podemos decidir seguir a Cristo. ¿Y por qué seguir a Cristo? Porque ahora vamos a ver cómo el Señor resuelve este problema para nosotros. Un problema que nosotros creamos, el Señor lo resuelve a través del sacrificio de Jesús. Caminar con Dios en una generación difícil. En Génesis 6:5 también encontramos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto era antes del arca de Noé, cuando ve que ya todo se había echado a perder, el ser humano había caído de pecado en pecado y había renunciado al Señor. Había llegado a un punto en el que había que hacer un reset, como se dice, ¿no? Y Enoc vivió antes del diluvio, vivió en una generación corrupta, o sea, esos eran los tiempos en que vivía Enoc. Una generación corrupta, podríamos decir un tiempo como el actual, que la humanidad se ha vuelto a pervertir, ¿verdad? No vivió en un avivamiento, vivió en decadencia moral. Eso nos habla directamente. Nosotros también vivimos en tiempos donde lo malo se celebra y lo santo se cuestiona. Pero Enoc no usó la cultura como excusa. Él no dijo, bueno, si todo el mundo está así, yo también estaré así. No importa que yo haya recibido el llamado de Dios, no importa que yo haya tenido un encuentro con el Señor y que yo haya visto más allá de mis narices
y puede entender el mundo espiritual y saber que Dios puede caminar a mi lado y que está ahí y lo niego pues y me voy a vivir la vida. No fue así. Él dijo, ok, aquí está pasando algo, tú Señor estás presente, me estás dejando verte aquí en la tierra, tengo que decidir entre el mundo o tengo que decidir entre seguirte a ti y tus preceptos. Y Enoc decide seguir. En este caso no había todavía la figura de Jesús, de Cristo como tal, pero era Dios mismo. Y él entra en un pacto con él. En Hebreos 11:5 encontramos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que la gente que estuvo a su alrededor supo de su fe, supo de su cercanía con Dios. La clave está aquí. Agradó a Dios. No buscó agradar a la generación. Buscó agradar al Señor. Nosotros debemos decidir a quién queremos agradar. No podemos caminar con Dios y con el sistema sería el sistema de pecados del ser humano al mismo tiempo. Caminar con Dios implica dirección contracultural, porque o es Dios o son los hombres. Los hombres, como el ser humano en su totalidad, como naturaleza pecaminosa, siempre se va a inclinar hacia el mal. Y en conjunto no va a ser un ejemplo a seguir. Es Dios nuestro ejemplo a seguir a través de Cristo. Pero también implica recompensa eterna. El fundamento de toda comunión verdadera es Cristo. En Juan 14:6 encontramos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está el centro. No podemos hablar de caminar con Dios sin hablar de Cristo. Él es el camino, no un camino, es el camino. Y en 2 Corintios 5, 18, 19 encontramos, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Adán metió la pata, por decirlo así, y Cristo nos salva del pecado y nos permite reconciliarnos con el Señor muriendo en la cruz, pagando nuestros pecados, nuestro pecado original. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice 2 Corintios. La cruz no solo nos perdona, nos reconcilia, nos devuelve acceso, nos devuelve comunión, ese caminar con el Señor. Cristo restauró lo que Adán perdió. Ahora podemos caminar nuevamente con Dios sin escondernos, sin miedo, sin condenación, porque el demonio busca señalarnos, que nos sintamos culpables, que nos cortemos las venas, que no hay solución para nuestra vida. Y Dios nos dice, ya mandé a Cristo, ya murió por tus pecados, acéptalo y entonces tienes una vida nueva. Evidencias prácticas de alguien que camina con Dios. En Salmos 1:3 encontramos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedores en la Biblia se refiere digamos, burla de manera cruel, humillante, soberbia, con odio y desprecio, lo que podríamos llamar inclusive ahora el bullying o algo así, pero con odio, con desprecio, sino que hay en la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo estabilidad para el ser humano que se centra y vive de camino con Dios. Raíces profundas, fruto visible. Cuando caminamos con Dios hay transformación interna y esa transformación se vuelve visible. Los demás pueden apreciarla para darle la gloria al Señor. Nuestras decisiones cambian, nuestra manera de hablar cambia, nuestra paciencia crece, porque no estamos viviendo en nuestros tiempos, no exigimos que todo pase cuando nosotros queremos, porque estamos con Dios. Nos entregamos al Señor, dejamos las consecuencias en sus manos y parte de dejar las consecuencias en sus manos
es dejar que las cosas de Dios pasen en el tiempo de Dios. ¿Correcto? Caminar con Dios no nos hace perfectos, pero sí nos hace diferentes. Y esa diferencia glorifica siempre al Señor. Nuestra esperanza se fortalece y nuestra paciencia crece. Vamos a terminar esta primera parte con una oración y Sandra va a continuar ampliándonos un poquito más el tema. Señor nuestro, hoy reconocemos que muchas veces hemos vivido más distraídos que conscientes de tu presencia. Hemos caminado rápido, pero no siempre contigo. Gracias porque en Cristo nos has reconciliado y nos has devuelto el privilegio de acercarnos sin miedo. Hoy decidimos no escondernos más. Te damos gracias porque no nos buscaste para condenarnos, sino para restaurarnos. Gracias porque la cruz abrió nuevamente el camino hacia ti. Gracias porque no estamos destinados a vivir lejos, sino en comunión. Padre, enséñanos a caminar contigo en lo cotidiano, en nuestras decisiones pequeñas, en nuestras conversaciones, en nuestras luchas internas. Queremos agradarte más que agradar al mundo. Espíritu Santo, haznos sensibles. Corrige lo que debe ser corregido. Fortalece lo que está débil y afirma nuestros pasos. Y que cuando se escriba nuestra historia, también se pueda decir de nosotros que caminamos contigo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches. Ahora nos toca ver lo que es la dimensión espiritual y la esperanza eterna. Dice la dimensión espiritual del creyente. Y tenemos Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Padre mismo busca a esos adoradores, busca que sus hijos lo adoren, porque nosotros fuimos creados para adorarlo a Él, sino que todo el mundo nos ha indicado muchas cosas, pero realmente si nosotros buscamos en la Biblia, el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario le adoren. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús entró montado en el burro y las personas lo adoraron con palmas y él dijo, si ellos no me hubieran adorado, las piedras lo hubieran hecho. O sea, él requiere esa adoración porque es Dios y la adoración no solo es con cantos y alabanzas, sí, el canto, alabanza es una forma de adorar, pero también es vivir en obediencia, presentar sacrificio vivo, cuando oramos en la madrugada, cuando presentamos nuestro cuerpo en ayuno, estamos adorándole a Él, cuando vivimos en comunión con Él y seguimos nuestra vida obedeciéndole y cumpliendo los mandatos. Quiere decir, cuando nuestra vida es una honra al Padre, estamos levantando adoración a Él con nuestro sacrificio, porque claro, es sacrificio de no caer en pecado, de no buscar la puerta ancha, la que el mundo te dice, sí, por acá vamos. Vamos y todo lo hacemos por debajo y nadie se va a enterar. Entonces, nosotros los cristianos no vivimos así porque nosotros vivimos de la mano del Padre. Dios está viendo todo, Dios está atento a lo que hacemos y a lo que no hacemos. Dios es un Dios de justicia y siempre, si Él no puede saltarse eso, Dios no se hace el que no mira. Dios ve todo y no puede convivir con el pecado. Nosotros somos como humanos que nos alejamos y nos engañamos muchas veces diciendo, no, es que Dios me entiende. Si es pecado, el pecado nos aleja de Dios.
no nos lo va a pasar por alto. Nosotros mismos nos estamos poniendo esa muralla que nos aleja de Dios. Después nosotros mismos decimos, ¿por qué Dios no nos oye? ¿Por qué estoy diciendo, estoy orando, estoy diciendo una oración y por qué Dios no me oye? ¿Por qué no siento su presencia? Y es porque nosotros nos hemos alejado. Entonces tenemos que clamar a Él, reconocer que tenemos esa necesidad de Dios, porque si no, como seres humanos nos vamos secando, nos vamos apagando. Van a meterse otras ideas en nuestra mente y no las ideas de Dios. Por eso es bueno que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios, no limitarnos a costumbres, a rituales, a apariencias, a máscaras que nos ponemos con caras de piedad, sino qué tenemos dentro. Dios pesa nuestro corazón, ve lo que tenemos dentro. Muchas veces estamos callados, pero nuestros pensamientos están minando y para eso nosotros tenemos que todo ponerlo a lo que Dios quiere, ¿no? Ponerlo a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que atar y reprender y poner todas nuestras ideas a lo que Dios nos está mandando, a lo que Dios quiere. Eso es un sacrificio que nosotros debemos de hacer, ¿no? Luego, en Romanos 8, 14, 16 tenemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esto es lo más bonito, que los hijos de Dios, ¿quién nos guía ahora? ¿Nos hemos quedado solos? Dios envió, ¿a quién envió? Al Espíritu Santo. Entonces dice, porque todos, no dice algunos, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Otra cosa es si nosotros obedecemos o no obedecemos, pero el Espíritu Santo nos está hablando, nos está guiando, nos pone la idea de cuál es el camino correcto. Pero también la tentación está, entonces nosotros tenemos libre elección, pero el Espíritu Santo de Dios sí nos está guiando. Muchas veces sí nos cuesta esfuerzo ser justos, hacer lo correcto, pero creámosle que eso vale la pena para seguir en comunión con Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. Todo eso nos hace esclavos y nos llena de temor. El temor nos inmoviliza. Luego ya no podemos rendirnos ante Dios. Ya no podemos levantar nuestra voz en oración. Y ahí tenemos que decir, Padre, ayúdame. Y empezar, aunque sea con una frase, con una oración pequeña, y decirle, Señor, tú eres mi auxilio. Ayúdame, Padre, te necesito. Una simple declaración que nosotros le hagamos, nuestro Padre nos va a dar la mano y nos va a sacar de eso. Y poco a poco, un día es una frase, otro día son dos frases y así vamos avanzando. Y Dios en su misericordia siempre está con los brazos abiertos. Siempre está esperándonos. No dice vanas repeticiones y muchas palabras y que sea largo lo que ustedes digan. No, un simple Señor Jesús, ayúdame. Y Él va a estar ahí. Y Él nos va a rescatar. Y Él va a quitar las vendas. Y Él va a quitar la distracción. Y nos va a dar esa ayuda que nosotros tanto requerimos. Porque el Padre sabe lo que necesitamos. ¿Y qué dice? Que hemos recibido el espíritu de adopción. Adopción, quien adopta un sobrino, adopta un pariente lejano, adoptas un hijo para que nosotros clamemos Abba, Padre, papito, papá, Padre. Y no va a ser como nuestro Padre en la tierra, sino es un Dios perfecto, un Padre perfecto, un Padre que da mejores cosas que los padres terrenales nos pudieran dar.
porque dice, ¿no? Si ustedes que son malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios Padre les va a dar a ustedes? ¿No? Si cuando el hijo te pide pan no le das una serpiente, si cuando te pide nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no más nos va a dar Dios que sabe nuestras necesidades? Entonces esa es la confianza que debemos de tener, que no caminamos solos. Dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Eso que a veces decimos, uy, sentí algo que me decía que no haga eso, que me decía por aquí no, o que me decía no confíes en esto. Y te avises, es el Espíritu Santo. No es que tú seas, soy brujo, bruja, que dicen mucho en el mundo. No, no eres nada de eso. Es el Espíritu Santo que te está guiando, te está indicando cómo ir. Ese es Dios mismo. Sí, entonces Dios obra dentro de nosotros. Él nos dirige, Él nos consuela, nos recuerda quiénes somos. Somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Entonces ahí estamos separados del mundo. ¿Dónde caminamos? ¿Con quién caminamos? ¿Con quién compartimos? Compartamos la palabra de Dios con todos. Eso es lo que debemos de hacer. Pero tal vez no compartir el pecado con otros para sentirnos en grupo. Eso no estamos llamados a hacer. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Una intimidad que transforma. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros estamos siempre acercándonos a Dios en oración, con un corazón rendido a Él, queriendo buscarlo, llamando, diciéndole, Señor, está aquí, estoy acá. Sé que te debo mucho, sé que no soy perfecto, sé que tengo muchas cosas que no quiero hacer, pero estoy aquí. Él nos transforma, Él nos da fuerza, Él nos cambia. Cómo somos transformados de gloria en gloria. La gloria de Dios cae en nosotros si tenemos favor y gracia, tenemos habilidades, tenemos dones. Al que tiene un don, Dios le da dos, le da más, le quita a otro y te lo da a ti. Eso es favor de Dios. Dios nos transforma y nos lleva de gloria en gloria, en victoria y en victoria. Nosotros tenemos que creer en su palabra, ¿sí? Entonces, Dios nos lleva paso a paso, nos cambia. Cada vez que nosotros lo buscamos, Él nos cambia. Cambia nuestra mente. Lo que pensamos imposible, ahora Dios nos hace pensar que Él puede. Entonces esa confianza viene a nosotros. Nosotros abrazamos a ese Padre perfecto, porque la fuerza no va a venir de nosotros, va a venir de Él. Él nos va a dar esa fuerza para caminar en este mundo. Le podemos decir, Padre, hoy estamos débiles. Hoy no sé cómo estoy acá, no sé qué hacer. Y todo eso, esas súplicas, le presentamos a Él. Y Él va a ver cómo hace, con qué noticia nos da, cómo nos consuela, cómo nos restaura. Padre, hemos sido engañados, no sé, hemos pasado esto tan difícil, estamos dolidos. Vivimos en un mundo que no entendemos, que no sabemos. Eso decirle a Dios, y nuestro Padre nos va a ayudar. Él es el que va a encontrar una solución, ¿sí? Gálatas 5, 22, 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acá no nos piden que solo leamos la palabra, sino que si somos de Cristo, que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos.
Muchas veces tenemos pasiones, pero pueden ser pasiones que nos destruyen. Muchas veces tenemos muchos deseos de hacer distintas cosas, pero le preguntamos a Dios, ¿qué quiere que hagamos? Que nos muestre el camino. Y esa es la diferencia. No es vivir como nosotros querramos, como nosotros nos imaginemos que podemos, sino es vivir según cómo Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere fortalecer. A veces Dios nos va a pedir cosas y vamos a pensar que no estamos equipados para eso. Pero ahí Dios nos va a ir equipando a lo que Él quiere que lleguemos a ser. ¿Sí? Este fruto que nosotros cuando estamos en constante comunión con Dios, esto va a traer un fruto. Y como dice, nuestra vida va a cambiar. Ya no vamos a ser la misma persona que éramos hace un mes, hace 2 meses. Vamos a ir cambiando. ¿Por qué? Porque Él nos va a transformar de gloria en gloria. Y esa transformación nos va a traer frutos en nuestro espíritu, frutos que nos van a traer paz para nosotros y para con los demás. Nosotros vamos a modelar el carácter de Cristo, ¿sí? La comunión también es comunitaria, no es nosotros solos. Hechos 2, 42, 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué dicen? No dice que dice, hay comunión en el partimiento del pan y oraciones. Acá la sociedad que te enseña, hay comunión en las fiestas y en compartir el alcohol y el trago y cosas así. Entonces, eso no es bíblico. Nos dice que estemos en comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Orar por las necesidades de otros. Ser conscientes de lo que está pasando el hermano y estar unidos en oración, porque la oración conjunta tiene poder. Tiene mucho poder. Oremos cada uno por nuestro lado, sí, pero también tener un grupo que todos a una misma voz oramos por una necesidad de un hermano, porque Dios oye. Luego que dice que habían muchas maravillas y señales que eran hechas por sus apóstoles, por sus seguidores. Por eso nosotros, todos los cristianos, cuando nosotros nos pidan orar por una persona que esté pasando, no sé, buscando un trabajo, pasando una enfermedad, un momento difícil, no tengamos ningún inconveniente en orar por esa persona. Muchas veces nuestra mente nos juega un mal papel y nosotros empezamos a juzgar si la persona lo merece, si eso es posible. Nosotros no tenemos que pensar nada, simplemente orar para que se haga la voluntad de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y si es su perfecta voluntad, Él lo va a hacer. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de orar. ¿Para qué? Para que se vean las maravillas y las señales. Nosotros debemos de orar, atar y reprender. Y si es posible, hacer ayuno, con ayuno y oración, para romper esas entidades que pueda estar siendo atacada esa persona, ¿no? ¿Y qué dice? Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿no? Aquí se ve cómo era en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ¿no? Que se veía y se repartía según la necesidad de cada uno. No era como ahora el querer tener más, cada vez más, y acumulamos y seguimos acumulando. Y como dice, acumula en lo que es del espíritu, donde no hay ni polilla ni nada que lo corroa. Entonces,
dónde realmente tenemos nuestro tesoro, ¿no? Dice que nuestro tesoro lo tengamos donde es lo espiritual, en el reino de los cielos, donde no hay polilla, donde no hay ladrón y que no hay en qué perder, porque todo lo del espíritu va a trascender más allá del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Luego que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando nosotros compartimos juntos, no compartimos para armar contienda, no compartimos para decir tenemos tal diferencia y formar todo un debate. Compartimos juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa debe de ser el compartir de nosotros como hermanos, ¿no? Alabando a Dios, no hablando de cosas que no sean de su reino. Por lo general hay que hablar de lo que nosotros creemos que nos une Cristo. Entonces, hablar de eso, ¿no? Y ellos tenían el favor de todo el pueblo, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estar abiertos para que así como en esta casa de oración vienen ustedes, puedan venir otras personas y tengamos en nuestra mente que quien venga y pise este lugar a la hora de la casa de oración son los que trae el Señor, los que añade el Señor, porque Él los quiere hacer salvos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Luego, Enoc y nuestra esperanza futura, dice Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc acá está anunciando que Jesús vendría. Y esta comunión que Enoc tuvo con Dios le trajo esta revelación, que dice que cuando caminamos con Dios entendemos que la historia no termina aquí, que dice que va a haber juicio con los impíos y todas sus obras impías. Entonces, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Acá habla de juicio. Entonces, Enoc, caminando con Dios, tiene revelación espiritual. Entonces, si nosotros caminamos con Dios, también vamos a tener esa revelación. Dios nos va a decir, nos va a enseñar, nos va a mostrar, lo vamos a poder oír audiblemente, sentir con una señal, alguien se va a acercar y nos va a hablar como fuera. Dios usa a todos. No pensemos que solo usa al creyente, al cristiano. Dios usa a todos. Al no creyente, al ateo, a todos los usa. Entonces, Dios nos va a dar señales y va a usar a cualquiera, porque todos somos creación. Una de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así como Enoc fue trasladado, nosotros también seremos de pronto, nos encontraremos con el Señor. Eso ya ha pasado y va a pasar porque es lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Entonces no creamos que nuestra vida termina aquí. Nosotros tenemos el pacto de Dios y Él nos va a llevar a esta vida y no vamos a pasar por esa segunda muerte. Vamos a tener nuestra vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, no caminamos hacia la oscuridad, caminamos hacia el encuentro con Cristo Jesús, porque Él pagó con precio de sangre por nuestra salvación, por esa vida eterna. Luego dice preparándonos para encontrarnos con Él. Una de Juan 2:28. Y ahora, hijitos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esto es importante porque dice, permanezcan en Él, no 1 año, 2 años, 3 años. Si prometimos algo, tiene que ser hasta el final de los días. Si nosotros somos de Cristo, hasta el último día. Tengamos fuerzas y cuando estemos flaqueando, pidamos oración para que Dios nos fortalezca. Cuando no tengamos esa fuerza de levantar nuestra voz, pidamos oración. Acá no hay vergüenza, todos somos seres humanos y necesitamos eso. Es que Dios nos restaure, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé lo que necesitamos, porque solo Él sabe. Hay momentos difíciles que perdemos la esperanza y esa fe Dios nuevamente nos la puede dar. Sí, dice, para que nosotros tengamos confianza, para cuando sea el día, estemos listos, estemos preparados. No tengamos temor y no nos alejemos, sino que tengamos confianza en que Dios nuestro Padre nos recibe con los brazos abiertos. Eso tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos una oración final. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos en tu caminar, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra que es viva. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros guiándonos, Señor. Danos la fuerza de seguir adelante contigo, Señor, de la mano, mi Dios. Y si tenemos pecado, Padre, nosotros nos arrepentimos el día de hoy, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón. Transfórmanos, Padre. Declaramos que tú y solo tú eres nuestro Señor, Padre. Danos la fuerza para seguirte y como hemos leído, Señor, de seguirte hasta el último día de nuestra vida, Señor. Queremos irnos contigo y tener esa confianza, porque tú eres bueno y fiel, Rey celestial, Rey de reyes. Gracias, Señor. Amén y amén.